Muy buenas tardes. Eh, es un placer saludarlo desde parte de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Esta es la primera charla del ciclo de actividades que hemos preparado para el Festival de la Ciencia, una celebración pública eh, donde se pretende entonces difundir y educar en torno a los aspectos de la ciencia que siempre son muy relevantes en nuestras vidas. En esta primera charla se nos ha unido el doctor Miguel O'Ryan, quien es profesor titular del programa de microbiología y micología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y también director de Asuntos Internacionales de la facultad. El doctor O'Ryan es también miembro de la Academia Nacional de Medicina de Chile. Desde su especialidad entre otras cosas, en vacunas pediátricas, durante esta pandemia, el doctor O'Ryan ha hecho una enorme contribución en cuanto a su participación en los distintos ensayos que se han realizado en el país referente a las vacunas COVID. Por lo tanto, sin tomar más tiempo, dejo con ustedes al doctor O'Ryan. Doctor, muchas gracias por su presencia hoy. Muchas gracias, Rómulo. Muy buenas tardes. La verdad que es un gusto conversar durante los próximos 35 minutos sobre diferentes aspectos de la pandemia, y concentrado fundamentalmente en la vacunación y en el título de esta ponencia de por qué es necesario o por qué se ha pensado una dosis de refuerzo, que es de alguna manera uno de los tantos temas de la pandemia que ha estado sobre el tapete en la última semana. Podríamos nombrar muchas otras, como la vacunación pediátrica, en fin, la disminución de las medidas de restricción, muchos temas que serían muy interesantes tocar bajo un abordaje científico académico. Pero ahora vamos a partir con este. Y comenzando en primer lugar, que creo que es muy importante, dando una visión general de la pandemia, su evolución, para entenderla bien y dónde entra el tema de las vacunaciones. Y después, ojalá, estar disponible para todas las preguntas que puedan surgir. Vamos a compartir pantalla. Entonces, Rómulo, tú me dices si no se ve o algo así, pero parece que por lo menos yo lo estoy viendo. Vamos a comenzar entonces con la conversación. Señalar que, como siempre lo hacemos en la academia, señalamos cualquier potencial conflicto de interés, y en este sentido, el único que yo visualizo relacionado con COVID es que he sido investigador principal del ensayo clínico fase 3 de la vacuna COVID-19 del laboratorio Janssen, que por lo demás es una vacuna que lamentablemente por ahora no se ha utilizado en nuestro país, así que no hay mucha mayor relación en ese sentido. Comenzar, vamos a hacer un resumen muy rápido, porque podríamos hablar muchísimo de las vacunas, pero ustedes habrán escuchado ya hablar o escucharnos a nosotros hablar de que hay diferentes tipos de vacunas, diferentes tipos de plataformas vacunales, que básicamente indican que las vacunas, que todos persiguen el mismo fin, que es inducir una inmunidad protectora que nos proteja contra la infección, pero sin embargo son desarrollados de diferentes formas. Y en ese sentido tenemos las vacunas de COVID-19 inactivadas, que tomar un virus y inactivarlo en el laboratorio, una estrategia que conocemos hace muchas décadas, que se usa para muchas otras vacunas, como la vacuna polio que usamos inyectarle en nuestros niños, y que es la base de la vacuna Sinovac, que es la vacuna que más se utiliza en nuestro país. Hay otras plataformas vacunales que no inactivan completamente el virus que se inocula, sino que lo atenúa, de tal manera que el virus puede seguirse reproduciendo. Estas vacunas no han sido tan desarrolladas para COVID-19. Lo usamos sí en otros tipos de microorganismos, las vacunas sarampión, rubiola, papera, son virus atenuados. Pero para COVID no es una estrategia que haya avanzado. De
También hay vacunas que se llaman de subunidades, donde tomamos algunas estructuras del virus que conocemos que puede ser importante, como algunas subproteínas, y lo que hacemos es inocular esas proteínas específicas para que activen, a nuestro sistema inmune. Hay varios desarrollos avanzados, pero estas vacunas todavía no están siendo usadas en forma importante a nivel mundial. Pasamos a la cuarta plataforma, que sí es muy importante, porque es una de las que más ha predominado, que es la famosa plataforma de vector viral, que es muy novedosa, porque no se había utilizado previamente, salvo situaciones muy, muy esporádicas, es donde se toma un virus nuevo, diferente al coronavirus, como un adenovirus, y se usa como un caballo de Troya, porque se usa este virus al cual se le entromete un segmento del gen del virus coronavirus, se le introduce de manera molecular en el laboratorio para que este virus, al ser inoculado, inocule este segmento genético y nuestras células puedan producir la proteína relevante, la proteína espiga, al recibir este virus de vector viral, y esa proteína sintetizada por nuestro sistema inmune, porque recibió el segmento genético, activa la respuesta inmune contra coronavirus. Esta es la base de la vacuna Oxford, la base de la vacuna CanSino, la base de la vacuna Janssen, 3 de las vacunas que más se están utilizando a nivel mundial. Y después tenemos la segunda estrategia muy novedosa, en donde también se usa el segmento genético del coronavirus, pero se inocula no en un vector viral, sino que se inocula utilizando una partícula de grasa, para hacerlo muy quizás soezmente, una partícula lipídica que permite que ese mRNA entre también a nuestras células a través del pinchazo y sintetice también la proteína espiga, que es la proteína relevante que va a producir la respuesta inmune de nuestro sistema inmune. Esta es la base de la vacuna Pfizer, que se está utilizando también en nuestro país, así como la vacuna Moderna, que no se usa no se ha aplicado en nuestro país, pero sí en Estados Unidos. Vean ustedes cómo, para abordar una misma problemática, toda la capacidad y la ciencia a nivel del mundo se ha puesto para este fin y se han desarrollado estas diferentes plataformas vacunales. Ahora, existiendo o habiéndose iniciado el desarrollo de estas plataformas o estas diferentes vacunas el año pasado, es que el Estado de Chile desarrolló una estrategia nacional de vacuna COVID-19 de una manera precoz, uno de los grandes logros de la estrategia de vacunación, de la estrategia de manejo de la pandemia en nuestro país, y eso es reconocido por todos. Habrán críticas para una u otra medida, pero aquí hay un acuerdo en que la estrategia país de avanzar rápidamente con el desarrollo de un consejo asesor de vacunas COVID, del cual me tocó participar, evaluar las vacunas candidato cuando recién estaban siendo desarrolladas, ver los avances y proponer a la autoridad aquellos candidatos que parecían más prometedores para avanzar en las negociaciones para obtener esa vacuna, es lo que ha llevado a que tengamos una provisión importante de vacunas para nuestro país y que ha permitido llegar al nivel de vacunación que tenemos hoy en día. Sumado, por supuesto, a una historia de vacunación efectiva en nuestro país con nuestro Programa Nacional de Inmunizaciones, a una cultura de vacunación en nuestra población que es bastante más alta que otros países. Nuestra población en general confía en la vacunación y en ese sentido ahí yo diría un éxito nacional en lo que hemos logrado a nivel de vacunación. Ya voy a hablar y voy a volver un poco más a cuál es ese éxito, pero es importante comprender cuál ha sido, cuando hablemos de la vacuna, la necesidad de refuerzo, cuál ha sido el curso de la pandemia en nuestro país y evaluarla con cautela para poder realmente obtener una conclusión más o menos clara de lo que ha ido pasando. Y esta es una figura que a lo mejor muchos de ustedes ya han visto, que representa el dato más duro, que es los números de casos que han sido detectados. Eso es importante, es decir, los casos detectados, porque por cada caso detectado es posible que hayan varios no detectados.
especialmente como vamos a ver al inicio de la pandemia, cuando el testeo era mucho menor. Pero estos son los números de casos detectados en nuestro país desde que se inició la pandemia, por allá por marzo, ¿no es cierto?, del 2020, parece tan lejos y tan cerca a la vez, con el incremento en número de casos que llegó a cerca o más de 7.000 casos diarios en el inicio del invierno del año pasado, la caída que tuvimos hacia el invierno más avanzado y la primavera, para llegar a cerca de 2.000 casos, el incremento que tuvimos hacia fines del año pasado asociado a la disminución de las medidas de restricción, que fueron muy importantes durante todo el primer año, como ustedes habrán vivido. Una leve baja en enero y febrero, pero repunta a la vuelta de las vacaciones en marzo para tener el segundo pic claro de nuestro otoño-invierno, que fue algo más extendido, para tener la segunda caída muy parecida a la del primer año, también a partir de junio de este año, llegando a las cifras bajas que tenemos hoy día de menor de 1.000 casos diarios. Esos son los números de casos que hemos tenido en nuestro país. Ahora hay que mirar esto con cautela por varios motivos. Uno es el número de casos, de tests que hemos hecho en nuestro país, y esto ha sido uno de los grandes logros de la estrategia también, aparte de la vacunación, el haber avanzado del testeo para este patógeno nuevo que no llegaba a más de 1.000 test diarios al comienzo de la pandemia, para llegar a cerca de 70, 80.000 test diarios durante este último año, gracias al esfuerzo mancomunado de sectores públicos, privados, universidades, que han reconvertido buena parte de sus laboratorios para hacer este testeo. Y es muy importante esto porque la curva de los casos detectados hay que mirarlo en relación a la cantidad de exámenes que estamos haciendo. Porque en la medida que obviamente uno hace más exámenes, va a detectar más casos. Quien busca, encuentra. Y eso deriva finalmente en una cifra muy importante que ustedes habrán escuchado en esta pandemia, que es el porcentaje de positividad. Y si uno ve el porcentaje de positividad en la pandemia, al principio, cuando teníamos poco testeo, pero muchos casos, la posibilidad que de un test saliera positivo era arriba del 30%. Uno de cada 3 test salía positivo. ¿Y por qué es importante decir eso? Porque dado esa tremenda positividad, lo más probable es que estamos subdetectando muchísimos casos que estaban ocurriendo en ese entonces. Y que la verdad es que no estaban ocurriendo 6 o 7.000 casos diarios, sino que probablemente eran más cerca de 20 o 30.000 casos diarios, porque estábamos en una subdetección de casos, porque los testeos estaban recién comenzando a aumentar. Y en la medida que ya tenemos muchos casos, muchos tests que se están realizando, lo que uno puede ver es que el porcentaje de positividad se empieza a acercar más a lo que probablemente es la realidad del número de casos que están ocurriendo, ¿no es cierto?, que es bajo el 5%. En la medida que ese porcentaje de positividad va disminuyendo, uno puede ir asegurando que lo que estamos evaluando, lo que estamos detectando, se acerca probablemente más a la realidad de los casos que están ocurriendo y no estamos subdetectando muchísimos casos. Lo que pueden ver ustedes es que este porcentaje de positividad, entonces, ha ido bajando en forma sostenida hasta llegar a las cifras de hoy que están cerca del 2-3%. En la pandemia, y siempre se dijo así, lo más importante y lo que determina finalmente si una pandemia va a ser particularmente grave para el globo terráqueo es, uno, la cantidad de casos, pero otro, la cantidad de casos graves y los fallecidos. No hay ninguna duda que COVID-19 en ese sentido ha sido una pandemia de las más duras que nos ha tocado vivir en nuestras vidas, con casos diarios que llegaron a 180, 190 diarios durante el primer pic de la pandemia, para tener la caída muy parecida a la que vimos en el número de casos, ¿no es cierto? Y para tener este repunte de mortalidad también junto con el incremento de casos
que reporté o mostré en la diapo anterior. Pero inmediatamente ustedes pueden ver que si bien en las diapositivas anteriores el número de casos incluso superó en azul el número de casos del primer año, era muy cercano, la mortalidad es menor. Y lo que empezamos a ver aquí entonces es el relativo menor riesgo. Todavía es importante, el relativo menor riesgo que empieza a tener la persona infectada de morir, por un lado, porque empieza a infectarse las personas más jóvenes, y por otro, porque empiezan a infectarse menos, pero se infectan las personas vacunadas, que empiezan a tener una protección contra infección, pero especialmente contra la infección grave, una infección que lleva a la muerte, llevando a esta curva que esperamos, y lo que vamos a ir monitoreando muy de cerca, se mantenga en estos niveles bajos de aquí en adelante. Ahora, si uno ve esto en relación a la vacunación propiamente tal, para ir introduciendo el concepto de vacunación, aquí en esta línea, primera línea, trazamos lo que es cuando se inició la vacunación un poquito más importante en nuestro país, a fines de febrero de este año. Aquí la segunda línea, cuando se inició la segunda dosis de vacunación, un mes después. Y la tercera línea es cuando ya empezamos a acercarnos a un 40-50% de la vacunación blanco objetivo mayor de 18 años con vacunación, una o dos dosis. Es decir, que empezamos a tener una vacunación algo más significativa. Para ver qué impacto puede haber tenido la vacunación en este comportamiento epidemiológico, para tratar de entenderlo. No es fácil porque depende de muchas variables esta curva epidemiológica, pero ¿qué impacto puede haber tenido la vacunación? Y si uno ve en cuanto a el periodo de baja de los números de casos, realmente llama la atención que es prácticamente idéntico en el año del primer pic de la epidemia. A partir del 9-10 de junio empieza la caída de casos, que es alrededor del exactamente la misma fecha del segundo año en presencia de vacunación. De tal manera que no pareciera que esta caída estuviera determinado fundamentalmente en cuanto al momento que ocurrió por la vacunación previa, porque fue exactamente igual al año anterior. Lo que sí, si uno empieza a ver el número de casos promedio, más o menos, al cual se logra durante el primer año sin vacunación, que está entre 1.500 y 2.000, y uno ve los casos al cual se baja ahora en un ambiente de mayor vacunación, uno empieza a ver que aquí en general los casos son menores. En general, vamos a ver qué pasa con la curva aquí en adelante, pero durante el mismo periodo del año pasado ya podemos ver que los casos son menos. Y aquí sí, probablemente hay un impacto de la vacunación que está protegiendo a la población en este periodo de meseta post-invierno en cuanto a poder infectar. En cuanto al impacto de la vacunación en fallecidos, uno puede decir, en cuanto a cuando se implementó la vacunación, que también la fecha de disminución de la mortalidad no difiere mucho en un periodo como en el otro, con ausencia de vacuna o presencia de vacuna, algo más retardado incluso en este segundo año la bajada. Pero si uno ve el número de casos máximos de fallecidos durante el primer año, uno puede ver que en este segundo pic es claramente menor, bastante menor, y el número de casos en cuanto a meseta en el periodo primaveral es sustancialmente menor también ahora que estamos con buena parte de la población vacunada a lo que ocurría el año pasado cuando no había población vacunada. De tal manera que aquí podemos sí inferir razonablemente que estamos viendo el impacto de la vacunación en esta disminución de severidad o infección de severidad. Ahora, obviamente seguimos observando toda esta evolución con mucha detención y va a ser muy importante ver qué pasa en este periodo de noviembre-diciembre, que el año pasado sin vacunas se asoció al primer alza. Les recuerdo que aquí no había vacuna y por otro lado fue el periodo que se empezó a liberalizar las medidas porque se aproximaba el verano y los casos habían bajado bastante.
y se asoció al incremento de verano, y después se siguió del incremento de invierno. Esta es la mortalidad. Si se acuerdan, esto fue bastante más claro en el número de casos en la diapositiva anterior. Vamos a observar qué pasa en este nuevo periodo de octubre, noviembre, diciembre, donde estamos viendo por ahora esta pequeña alza de casos, pero razonablemente esperamos, dado la magnitud de la vacunación, que no vamos a ver este incremento de mortalidad tan significativo que vimos el año pasado. Esto tiene sentido y es por lo demás lo que se observó en el hemisferio norte, países como España, que con algo menos de vacunación que nosotros, tuvieron el mismo incremento de casos propiamente tal, si voy para atrás, tuvieron este mismo incremento de casos, incluso más alto comparado con el primer año, pero si uno ve la curva, en España la mortalidad también fue marcadamente menor. También porque los que se infectaron durante ese segundo pic eran fundamentalmente más jóvenes y especialmente personas no vacunadas. Entonces, si uno ve cómo nos ha ido en cuanto a la vacunación, y un poco lo que señalé al comienzo, las últimas cifras, esto es de hace una semana atrás, pero la última cifra el día de ayer o anteayer es que cerca de un 90% de la población adulta mayor de 18 años ha recibido su esquema de vacunación completa. En este reporte, que era, no tengo la fecha acá, pero hace unos 7 días atrás, por los diferentes grupos etarios, pueden ver que en naranjo está el porcentaje de cobertura de vacunación completa, y que el rango va entre 86% y 92%, dependiendo de los diferentes grupos etarios. Y obviamente todos sabemos que se está avanzando más, además, en la vacunación pediátrica. De tal manera que esto es un gran logro de la vacunación. Aquí no estamos hablando todavía de la tercera dosis. Esa es la situación. Eso es lo que podemos razonablemente esperar, y para poder ir reflexionando ahora sobre el porqué de una dosis de refuerzo, que ha sido un tema de discusión a nivel mundial, lo primero que uno hace es mirar la evidencia, y la evidencia más dura, no solo para Chile, sino que para el mundo. Surge este estudio de efectividad de la vacuna inactivada SARS-CoV-2 en Chile, que ha hecho el Ministerio de Salud y un grupo de académicos, que han seguido a cerca de 12.000, o inicialmente siguieron de 12.000 participantes de FONASA con y sin vacuna durante varios meses, y han ido reportando cómo ha sido la posibilidad de infectar o de ser hospitalizado en UCI o morir, dependiendo si fue vacunado o no fue vacunado en el tiempo. Y eso es lo que fue reportado inicialmente en este estudio de la revista más importante médica, sin discusión, y por ende más exigente también a nivel mundial, que es el famoso New England Journal of Medicine. Y que en resumen reporta este estudio al cabo del seguimiento de 12.000 vacunados hasta mayo, que fue este reporte de este año, una efectividad contra la posibilidad de infectarse de alrededor de un 66%, esto es lo que disminuye la posibilidad de infectarse. Cerca de un 87% disminuye la posibilidad de hospitalización cuando comparan los vacunados con los no vacunados. Cerca de un 90% disminuye el ingreso a unidad de cuidado intensivo, y en este primer estudio un 86% reducción de la posibilidad de morir. Esto entonces fue un estudio que le dio un espaldarazo muy fuerte y que estaba haciendo falta para la vacuna inactivada Coronavac, que está usando países como Brasil, Chile y China, entre otros, pero que no había salido hasta la fecha un estudio tan potente como este. Ahora, este estudio ha ido permitiendo seguir en el tiempo a las personas vacunadas y no vacunadas para ver cómo estas cifras se van manteniendo. Es decir, si personas en el tiempo que han sido vacunadas o no vacunadas se van infectando en junio, julio, en agosto, y si esas infecciones van ocurriendo en vacunados o en no vacunados. Y eso permite ir comparando esa tasa de infección para ir calculando la efectividad. No es un método perfecto,
si hay algún estadístico allá afuera, este método tiene algunas críticas, pero claramente, dado la magnitud de este proyecto, da, a mi manera de ver, resultados que probablemente se acercan bastante a lo que es la realidad. Y si uno ve la efectividad que fueron reportando los investigadores del tiempo, esta es la efectividad al 16 de abril, esta es al 1 de mayo, y se ve una leve caída a la protección contra infección total, pero no contra hospitalización, infección grave o fallecido. Y al 3 de agosto se ve una progresión, y es significativa, de la caída contra infección, manteniéndose, sin embargo, la protección en los niveles semejantes, lo cual es una buena noticia, con las 2 dosis, contra infección que deriva en hospitalización, ingreso en cuidado intensivo y muerte. Pero es esta caída de la protección contra infección un indicio de que a lo mejor con el transcurso del tiempo la protección puede ir disminuyendo. Junto con eso, lo que hablamos de pedazo de evidencia o de información que sugiere que puede ser importante una dosis de refuerzo, fue este estudio que desarrollamos algunos dentro de o desde la Universidad de Chile y el Ministerio de Salud, midiendo los anticuerpos IgG de la población chilena en más de 20 ciudades de Chile, a través de este famoso pinchazo del dedo, que es un método muy crudo, pero que permite ver si uno tiene o no tiene inmunoglobulina G detectable por este método contra el coronavirus, y que sabemos que la infección lo despierta, pero las vacunas también. Y este estudio tuvo la novedad de mostrar que en las personas vacunadas con la vacuna Sinovac, que eran para los fines de este estudio, cerca de 33.000 personas que participaron en estos 20 centros, que se acercaron a nuestras estaciones, se pincharon el dedo para ver si tenían o no IgG contra coronavirus, se pudo ver, y voy a tratar de explicar este gráfico de una manera muy sencilla, que al cabo de, y voy a concentrarme solamente en esta línea, al cabo de 2 semanas de haber recibido la vacuna Sinovac, la gente que se fue a pinchar el dedo, le hicimos una encuesta, y había alrededor de varias miles de personas que nos dijeron que habían recibido la vacuna de Sinovac hace 2 semanas, la segunda dosis. El 80%, 8 de cada 10 de esas personas tenían IgG demostrable en este test. Cuando las personas que se pinchaban el dedo nos decían que había pasado 3 semanas, que eran otras miles de personas, porque esto es un estudio muy grande, se mantenía parecido. Pero en la medida que iba pasando el tiempo, y hay personas que nos decían, yo me pinché ya hace 5, 6, 7, o sea, me vacuné con la segunda dosis hace 5, 6, 7 semanas, y el conjunto de esa persona, le pinchábamos el dedo, la positividad de IgG empezaba a bajar a un 70%, 60% si eran más de 8 o 10 semanas, hasta llegar a un 50%. Las personas que se pincharon el dedo 20 semanas después, 5 de cada 10 eran IgG positivos. Y uno diría, parece que va cayendo por lo menos este anticuerpo que podemos medir acá. No es todo, para nada, pero por lo menos aquí hay una medición. Y esto será importante. Bueno, esto sumado al anterior y sumado a que la misma, en el mismo estudio, las personas que se habían vacunado con la vacuna Pfizer-BioNTech, que también se pincharon los dedos o llegaban y nos decían que se habían vacunado con esta otra vacuna. Y pasaba el tiempo desde la última vacunación, veíamos que 9 de cada 10, independiente que fuera a las 2 semanas o a las 20 semanas después de haber recibido la segunda dosis, seguían positivos para IgG. De tal manera que esto da una información adicional que sugiere que al menos para la vacuna Sinovac, que dio una muy buena respuesta inicial y que ha sido muy, muy importante para protegernos contra infección e infección grave, probablemente va cayendo esa protección, por lo menos medido con este anticuerpo con el tiempo. No así, por lo menos hasta 20 semanas con la vacuna Pfizer.
Eso es lo que fue publicado en el Lancet Infectious Disease. Esto es una prolongación del estudio. Este estudio sigue. Y vean ustedes cómo ya llevamos 44.000, se tiende a estabilizar, estas barras son más anchas porque hay menos personas, porque cada vez tenemos menos personas con 2 dosis de vacuna Sinovac, esto solo con 2 dosis, pero se tiende a estabilizar esta positividad. En cambio, con la vacuna Pfizer, a unas 33 semanas después de la vacunación, sigue manteniéndose muy alta la cero positividad. Entonces, vamos sumando evidencia que sugiere que una dosis de refuerzo, al menos para la vacuna Sinovac, puede valer la pena. Y ahí a ello se suma este reporte del Ministerio de Salud, que hace ahora una extensión del estudio de la efectividad que le mostré antes, pero agregando a las personas que han recibido las dosis de refuerzo, que ya llevan varios meses. Y en este estudio tenemos personas que han recibido una dosis, cada vez menos, apenas 700.000, 2 dosis, 7 millones, y ya hay 2 millones de personas que han recibido sus 3 dosis. Entonces, ¿qué hace este estudio? Compara al cabo de 2 semanas, después de haber recibido la tercera dosis, las infecciones que ocurren en las personas que recibieron su tercera dosis, comparado con lo que al mismo tiempo solamente han recibido 2 dosis o una dosis, y comparado con la población que esperamos que es cada vez menos, pero que tú hay, de no vacunados. Y esto es lo que ellos nos mostraron hace una semana atrás, con más de 2 millones de personas que han recibido su dosis booster, y muestran o reportan que la efectividad en ese periodo corto, de 2 semanas después de haber recibido el booster, comparado con los que no recibieron, la protección sube de 56 a 80% para quienes recibieron la tercera dosis con la vacuna CoronaVac, a 90% para quienes recibieron la vacuna BioNTech de Pfizer y a 93% para los que recibieron la vacuna AstraZeneca. El estudio propiamente tal no lo hemos visto todavía, para ver cuáles son los grados de dispersión y si hay diferencia o no entre 80, 90, 93. Un solo valor no significa necesariamente que sea diferente, pero claramente se está viendo aquí que por lo menos por el corto periodo de tiempo que se ha seguido la persona después de su dosis de refuerzo, esa dosis de refuerzo está teniendo un efecto importante en proteger contra la posibilidad de infectarse. Y esto es importante porque la idea aquí es poder limitar la circulación viral. La posibilidad de hospitalizarse aumenta de 80. ¿Se acuerdan que con 2 dosis seguía siendo muy bueno? Pero aumenta aún de 84 a 88, 84 a 87, 84 a 96. Hay que ver si estas diferencias son significativas. Lo más probable es que sí, por el N que incorpora. Y la verdad es que nuestro estudio de anticuerpos también está comprobando lo mismo, porque nosotros ya llevamos más de 1.000 personas que se han pinchado el dedito, que tienen su tercera dosis de refuerzo, con 2 dosis de Sinovac más una dosis AstraZeneca, y podemos ver ya que al cabo de 9 semanas después del refuerzo, y aquí están las personas que se han pinchado, van desde 460 personas acá que no habían recibido todavía el refuerzo, así que esta es la positividad de las personas nada más que con sus 2 dosis de Sinovac en el tiempo, muchos meses después de haber recibido, vean ustedes, están en 40%, pero ya al cabo de la semana después de recibir la dosis de refuerzo, entre la 1 y 2 semanas, casi 9 de cada 10 salen positivos y se han mantenido en el tiempo, reforzando que esta dosis de refuerzo hace un potenciamiento en nuestro sistema inmune muy significativo. Se suma a ello, no lo tengo acá, el estudio ministerial, que han reportado que el nivel, porque esto no muestra el nivel, esto muestra positivo o negativo contra IgG, pero que el otro estudio que muestra que el nivel de los anticuerpos en las personas que se hacen el booster sube hasta 10 veces cuando se recibe el booster. Y eso se asocia muy probablemente a un mayor nivel de protección. Esa es la evidencia que hay y que permite entonces visualizar, primero, que la vacunación COVID-19 en Chile ha sido ejemplar,
que el impacto de la vacunación en el control de la pandemia, especialmente contra casos graves, donde más de 80%, para casos totales cerca del 50% o un poco más, es significativo. Se requiere mayor tiempo y mayor análisis para ver cuánto va a ser este impacto en la duración de la pandemia y en su paso a lo que hemos denominado una endemia, con menor circulación viral, pero con presencia de circulación viral mantenida en el tiempo. Esta incipiente baja de efectividad de Sinovac que les mostré, sumada a la evidente baja de seropositividad IgG en el transcurso del tiempo, avalan de alguna manera una política de refuerzo al menos para Sinovac. Y estudios de estas últimas semanas, que han sido algunos publicados, sugieren que el booster puede favorecer a vacunados también con la vacuna Pfizer, aunque mantiene protecciones o niveles de protección bastante más altos, aparentemente, pero igual hay estudios en Israel, en Estados Unidos, que sugieren que la baja es más lenta, pero que tiende lentamente a ir bajando su protección. Y los estudios, ensayos clínicos con AstraZeneca y Janssen también están en este momento evaluando una dosis de refuerzo, una tercera dosis para quienes han recibido AstraZeneca y al menos una segunda dosis para quienes han recibido Janssen, que es una vacuna cuya estrategia de vacunación se basó en una dosis fundamentalmente, pero que muy probablemente va a avanzar a 2 dosis de vacunación a nivel global. Y finalmente, mis mensajes en general para la población, de lo que uno ha ido aprendiendo, es que la pandemia, sin lugar a dudas, ha sido muy dura, especialmente para quienes han perdido personas y seres queridos, pero para todos, en diferentes aspectos. Ha sido inédita en nuestras vidas y es poco probable que nos toque vivir otra pandemia semejante. Pero es importante decir que la estamos finalmente superando. Importante a mi manera de decir que el virus se va a mantener infectando a personas por muchos años, pero va a ser primordialmente a quienes no están protegidos. Primordialmente, no exclusivamente, primordialmente a quienes no están protegidos, a quienes no han tenido infecciones previas y a quienes no están vacunados. ¿Van a haber infecciones, segundas infecciones, reinfecciones? Probablemente sí, ya se han reportado. ¿Van a haber infecciones en vacunados? Sí, van a haber, pero van a ser en su gran mayoría mucho menos graves y en su mayoría leves comparado a quienes sufrieron la primera infección con este virus. Importante decir también que nuestros aprendizajes que han ocurrido durante todo el curso de la pandemia y que surgen del análisis riguroso de lo que vamos viviendo. Hay muchas mentes que están mirando y analizando lo que va ocurriendo. Y hay muchos investigadores que están investigando sobre la marcha, en el laboratorio, en la vida real, de lo que está con el comportamiento del virus, de cómo neutralizarlo, cómo crear la respuesta inmune y muchos otros. Y son estas sumatorias de aprendizaje que van guiando las recomendaciones que se van haciendo. Y yo debo decir que porque se habla de que no sabemos nada, no, sabemos bastante, sabemos mucho, hemos aprendido mucho y hay bastantes certezas, pero somos humildes también y sabemos que aún hay incertidumbre que debemos ir reconociendo y avanzando para poder contestar. No hay ninguna duda que la vacunación es la estrategia fundamental para superar la pandemia, disminuyendo el riesgo de infectarse al menos a la mitad, y de infectarse en forma grave al menos en 8 veces. Hay quienes dicen, y he escuchado, que yo no me vacuno porque yo conozco a alguien que se vacunó y se infectó y está en la UCI. Y eso es verdad, y eso va a ocurrir. Pero es importante que sepan que esa probabilidad es 8 a 10 veces menor a que si uno no se vacuna. En este momento, a pesar de que tenemos una alta tasa de vacunación, las personas que están en UCI son mayoritariamente no vacunadas, así como los que fallecen. Y finalmente, es importante para quienes temen de que las vacunas les puedan causar daño,
que la vacunación ha demostrado ser altamente segura. Hemos pasado las miles de millones de personas vacunadas, miles de millones de personas en el mundo. Y es cierto, ustedes han escuchado que se han asociado a algunas vacunas algunos efectos adversos poco frecuentes, como la trombosis. Pero son efectos raros que no ocurren en más de uno de cada 50.000 personas vacunadas. Y por otro lado, quienes creen o dejan de vacunarse por este temor o por creer que la vacuna no protege, se están poniendo en sí mismos en riesgo de sufrir un COVID y un COVID grave, que es muchísimo más probable que este bajísimo riesgo que tiene la vacunación, especialmente si están en los grupos de riesgo, ser adulto mayor o joven con obesidad, hipertensión o diabetes, que son lo que en nuestra unidad de cuidado intensivo han ocupado la mayoría de las camas. Espero con esos mensajes y con esta visión haber aportado al nivel de conocimiento a quienes están escuchando y que ese aporte también ayude a quienes tienen dudas o no se han vacunado, avancen prontamente a cumplir con yo diría, este deber para sí mismo y deber para con su familia y su sociedad. Con eso, muchas gracias y abierto a todas las preguntas. Doctor O'Ryan, muchísimas gracias. Esta charla es... me faltan palabras para explicar la relevancia. Yo creo que más que agradecer esta charla, también agradecer a través de su persona el esfuerzo de miles de investigadores y profesionales de la salud, ¿cierto? Que han logrado en un tiempo récord tal vez acumular una cantidad de conocimiento, ¿cierto? Impresionante, que nos ha permitido superar en conjunto esta pandemia, que aún no está superada como usted lo comentó, pero sin embargo se ve ya una esperanza al respecto. Así que muy agradecido. Tenemos preguntas de nuestra audiencia. La primera pregunta es una persona de 18 años que se vacunó ayer con Pfizer y siente escalofríos y náuseas hoy. Entonces su pregunta es ¿por qué las vacunas tienen efectos secundarios y si esto tendría que ver algo con la edad? Esta persona tiene 18 años. Muchas gracias, una muy buena pregunta y en esto hay que ser muy, muy claro porque mientras más conozca la población de las vacunas y tenga más claridad y transparencia, también va a tener más confianza en que lo que la comunidad médica le está ofreciendo es verdadero, ¿no? y fidedigno, y al mismo tiempo creer en lo que uno le dice en cuanto a la eficacia protectora y la seguridad. Efectivamente, los estudios clínicos que se hacen para poder avanzar en el licenciamiento de una vacuna que involucran a muchos miles de personas, están hechos fundamentalmente para ver la seguridad de las vacunas. No hay vacuna, no hay producto biológico que no tenga la posibilidad de tener lo que se llama algún tipo de reactogenicidad o de reacción adversa. Prácticamente no existe nada en la vida que uno no pueda cometer y que no pueda tener un efecto positivo y un efecto negativo. Y en este sentido, lo importante es que una vacuna, para que sea licenciada, esos efectos adversos, esa reactogenicidad, que sabemos que van a ocurrir porque se refieren a cómo esas vacunas están estimulando nuestro sistema inmune para reaccionar ante una eventual infección, pero esa reacción inicialmente causa muchas veces una reacción inflamatoria cuando se está despertando el sistema inmune que puede derivar tanto en una molestia local como es hinchazón, dolor, enrojecimiento, como en lo que se llama una respuesta sistémica del cuerpo, decaimiento, fiebre, malestar, porque el sistema inmune está liberando muchas sustancias que es una respuesta a esta vacuna, pero es una respuesta controlada, es una respuesta que debe ser leve a moderada, y los ensayos clínicos tienen que demostrar de que la vacuna en la gran mayoría de las personas no está produciendo una reactogenicidad severa,
En algunas pocas personas, porque no somos todos iguales, sí puede producir una reactogenicidad de fiebre mantenida, decaimiento, lo puede realmente tirar al suelo por 3, 4 días, pero van a ser las menos. La gran mayoría de las personas, arriba de 7 de cada 10, no va a sentir prácticamente nada. 2 de cada 10 va a tener molestias que van desde molestias del brazo a esta fiebre, decaimiento, dolor, incluso puede sentirse mal hasta 2, 3 días. Y menos de 1 de cada 10, 0,1 de cada 10, va a tener un cuadro más intenso y que va a quedar botado 3, 4 días. Y los efectos graves ocurren en menos de 1 cada 50.000 a 1 cada 100.000 vacunados. Eso es la reactogenicidad que tienen las vacunas, y este joven tiene una reacción natural que ocurre en un 10-20% de las personas vacunadas, y que le debería durar 2 días hasta máximo 3, y después va a tender a disminuir y se le va a pasar. Si no se le pasa al cabo de 2, 3 días, o empieza a aumentar o empieza a sentirse más mal, es importante que consulte, porque lo que ocurre también cuando se vacunan a millones de personas es que muchas veces o va a ocurrir que uno se vacuna de repente y esa persona puede haberse infectado por otra cosa, una infección urinaria, nada que ver con la vacunación, pero como estamos vacunando a tantas millones de personas, esa asociación temporal de eventos, se llama probabilidad, puede ocurrir. Entonces no hay que confiarse absolutamente que si yo me vacuné ayer y empiezo a tener fiebre, me siento a sentir muy mal, no, es la vacuna. La vacuna es esperable si hay un dolor en el brazo, una fiebre un poco baja, un poco de caimiento. Pero si empiezo a tener o a sentirme muy mal, vómitos, diarrea, dolor de cabeza y me siento muy mal, es importante que consulte, porque, como digo, es posible, o que es de los poquitos que tuvo una reacción severa a la vacuna, y es bueno saberlo, se va a pasar igual, pero es bueno saberlo, o está teniendo otra afección, nada que ver con la vacuna, solo concomitante, y que es importante no dejar pasar 3, 4 días con una infección urinaria, una infección meningia, una neumonía, por otro microorganismo que por el pensar que fue la vacuna, yo esperé. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta de Carlos Navarro, perdón. ¿Hay cambios sustanciales entre la primera dosis y la tercera, por ejemplo, para el caso de Coronavac? ¿Podemos inferir una cuarta dosis para la gente que solo obtuvo un tipo de vacuna? Me pregunto si Carlos, a quien estoy escuchando, yo conozco a un Carlos Navarro, profesor de educación física, amigo de la familia, así le mando un abrazo. Me imagino que la pregunta va en relación a qué uso para la tercera dosis, y efectivamente ha habido una especie de potpurrí de posibilidades, y yo diría que la evidencia que hemos ido obteniendo hasta ahora, que no es 100%, pero lo que uno ha ido obteniendo, y aquí hay un estudio en marcha también del Ministerio de Salud, que han reportado, aunque no hemos visto los datos crudos, es que sea que la tercera dosis de quienes han recibido 2 dosis de Sinovac, vamos a concentrarnos en ese porque es el grupo mayoritario, ¿no? Si recibieron Sinovac como la tercera dosis, o recibieron Pfizer, o recibieron AstraZeneca, todos ellos producen un incremento importante de los anticuerpos y probablemente la protección. Ahora, si recibir una u otra da una respuesta más potente, más significativa, más elevada, no lo sabemos a una certeza. Lo más probable es que sí, porque sabemos que en general, si uno tuviera que rankear la vacuna en cuanto a la inmunogenicidad que producen, independiente de la tercera dosis, uno iría a la que se sacó los zapatos con la respuesta, fueron las vacunas mRNA, que es una gran novedad que tenemos con esta materia, porque eran vacunas que no se habían usado antes. Las vacunas mRNA han demostrado estimular el sistema inmune de una manera muy, muy potente y producen grandes respuestas inmunológicas. Seguiría probablemente la vacuna de vector viral y en un tercer lugar la vacuna de la más clásica, la que hemos usado hace mucho tiempo, el virus inactivado. Pero por favor, que no quede la idea que esto significa que la vacuna inactivada entonces es como de segunda clase. No.
La vacuna inactivada con sus 2 dosis, yo le mostré, permitió un 80% de posibilidad con una medición, y gracias a esa vacuna que tuvimos disponibilidad es que hemos logrado proteger a buena parte de nuestra población con arriba de un 80% de protección contra infección grave. Sinovac, 2 dosis. Pero si uno coloca una tercera dosis, probablemente va a ser más alta la respuesta si coloca Pfizer, después AstraZeneca y después CoronaVac. Y algunos estudios de anticuerpos sugieren eso. Ahora, igual, esa respuesta más alta es más importante para la protección, no lo sabemos. ¿Le va a conferir mayor protección el tener algo más de anticuerpos? No lo sabemos. ¿Va a durar más la protección si coloco Pfizer que si coloco la tercera dosis de Sinovac? Es posible, porque si logra títulos más altos, sabemos en general que cuando se logran títulos más altos caen más lentamente. Pero esas son preguntas que todavía están abiertas y que vamos a tener que ir monitoreando. Y la pregunta concreta, ¿vamos a necesitar nuevas dosis de refuerzo en el futuro? No lo sabemos todavía. Es posible que de aquí, con esta tercera dosis de refuerzo, que está demostrando que es bastante importante, logremos mantener a nuestra población, la mayoría, con buena protección por un año, o al menos 6 meses, pero puede ser 6 meses o más de un año, y puede ser que aquí a un año el nivel ya de circulación viral haya bajado suficiente en que no requiramos dosis de refuerzo. O a lo mejor de aquí a un año van bajando los niveles, hay suficiente virus circulante como para que valga la pena colocar una cuarta dosis de refuerzo en la población. Eso hay que darle tiempo al tiempo, lo vamos a estar monitoreando de cerca, y lo importante es que requerirse esa dosis de refuerzo, las vacunas van a estar disponibles. Doctor O'Ryan, reiterar nuestro agradecimiento a su tiempo, a compartir sus conocimientos y a la labor que ha desarrollado, y también a nuestra audiencia que nos ha acompañado en el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, un gusto, y siempre disponible para tratar de aportar algún granito de arena en esto, lo que he dicho, tiempos inéditos, que espero no nos toque a vivir nuevamente, por lo menos en mi generación y la generación que me sigue. Muchas gracias, Rómulo.